Diga conmigo, te esperamos. Eso, 40 días. Gracias, don Jorán, gracias. Esta es una iglesia que ora, que intercede. 40 días para terminar un año en bendición. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero terminar un año bien, pero no lo puedo hacer en mis fuerzas. Necesito de Dios. Y tú también necesitas de Dios. Amén. 40 días. Mañana esperamos a todos los estudiantes de Universidad de la Vida, los que comienzan capacitación Destino 1, los que se van a bautizar. No, mejor dicho, estamos cerrando un año en bendición. Coloque su mano en el corazón y diga conmigo: Señor, gracias. Gracias por esta preciosa mañana y fresca mañana. Gracias porque tu misericordia una vez más me alcanza. Gracias porque puedo estar aquí y recibir la palabra de vida, el maná, la provisión que viene del cielo, el alimento que yo necesito para mi alma. Tú me lo das a través de tu palabra. Hoy me dispongo a oír atentamente lo que tú me quieras enseñar y, lo más importante, a ponerlo por obra. Que sea el Espíritu Santo de Dios dirigiendo mi vida y que la preciosa sangre de Jesús actúe en lo que necesito en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Cuando tú lees la Biblia, encuentras ejemplos maravillosos de personas que se acercaron a Jesús y pudieron ver el milagro en su vida. Su fe fue lo que les ayudó. Y yo encuentro en el Evangelio de Marcos dos ejemplos muy buenos, ¿no? Había un hombre principal de una sinagoga llamado Jairo, y resulta que su hijita de 12 años se enfermó. Y alguien le dijo: Jesús puede ayudar. Y fue a buscar a Jesús para que él la sanara. Y dice la Biblia en Marcos 5:13: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y él estaba emocionado porque Jesús le dijo: vamos. Y todo el mundo iba con Jesús, con Jairo, hacia la casa de Jairo. En ese momento aparece una mujer que también tenía 12 años de enfermedad, un número característico. 12 años con un flujo de sangre. Y dice la Biblia que ella se acercó a Jesús en Marcos 5:13 y le rogaba, en Marcos 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Y qué sucedió? El verso 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dos personas que se acercaron a Jesús, uno para que sanara a su hija y otra para que la sanara a sí misma, y recibieron el milagro. Porque cuando yo tengo fe, hay una fe que desata el poder de Dios, y eso es lo que yo les quiero hablar el día de hoy. La fe que desata el poder de Dios. ¿Cuántos hoy tienen una necesidad, chica o grande? ¿Cuántos tienen una necesidad financiera, familiar, de sanidad? ¿Cuántos? Quiero ver la mano de los que tienen alguna necesidad. Si diga: yo tengo una necesidad. Yo también, les digo aquí, yo también. Ahora, yo sé que Dios quiere suplir mi necesidad y la suya, porque Él es mi Padre y Él tiene un corazón atento para ayudarnos. Pero también sé que el único lenguaje que traerá el reino espiritual para que esa necesidad sea suplida es el lenguaje de la fe. No es la queja, no es el lamento, no son mis lágrimas, no son mis gemidos. Lo único que Dios escucha es la fe, no es un pensamiento positivo, no son mis capacidades ni mi deseo, es la fe. Y cuando tú lees la Biblia encuentras que esa es la respuesta siempre. Un día, un hombre que tenía un hijo endemoniado se acercó a Jesús para decirle: llevé a mi hijo a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Por favor, ¿tú lo puedes ayudar? Y Jesús hace una pregunta. En Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este hombre dijo: yo creo, por favor, pero ayuda a mi fe.
y él creyó y su hijo fue totalmente libre. También dos ciegos se acercaron a Jesús y el Señor les pregunta lo mismo: ¿ustedes creen que yo puedo curarlos? Mire la pregunta, Mateo 9:23. Entonces, la respuesta: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué necesitaron el Jairo, el papá de la niña? ¿Qué necesitó la mujer del flujo de sangre? ¿Qué necesitaron estos ciegos? ¿Qué necesitó el papá que tenía un hijo endemoniado? ¿Qué necesitaba tener? Fe. ¿Y tú y yo qué necesitamos tener? ¿Cuántos tienen una necesidad? ¿Qué necesitamos tener? Fe. La fe no tiene límites, la fe no tiene barreras, la fe hace posible todas las cosas. Y en el Evangelio de Marcos encontramos unos principios que nos da una mujer de fe, la mujer del flujo de sangre, que si nosotros los ponemos en práctica, seguro vamos a alcanzar el milagro y vamos a ver resuelta nuestra necesidad. Esta mujer llevaba 12 años de un flujo continuo de sangre, 365 días del año, 365 días de dolor. Por 12 años son 4.380 días. Mucho aguante, ¿sí o no? Muy terrible, terrible. Imagínese esa dificultad. Y la Biblia declara de una manera muy específica cómo estaba viviendo ella o lo que había padecido. Dice en Marcos 5:25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Escuchó? De muchos médicos, porque la llevaban a un especialista, a otro. Y cómo es de terrible cuando uno está enfermo y va a un especialista y le dice: hágase esto, tómese aquello, vea no sé qué, hágase un baño, un masaje o una terapia, y que nada pase. ¿Y qué se gasta? Plata. Se gasta tiempo, plata, y tu salud se ve más y más deteriorada. Y dice: y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Había padecido mucho. La medicina no era tan avanzada como hoy, pero igual yo me imagino que donde a ella le dijeran que podía haber una cura, ahí estaba. Porque uno cuando está enfermo lo único que quiere es que lo sanen, que me ayuden. Donde sea que a usted le digan: tómese una agüita, y usted se la toma, ¿no? Haga esto y usted lo hace porque usted está enfermo y usted quiere ver sanidad. Y ella había sufrido mucho de los mismos médicos. Yo me imagino esos exámenes tan terribles, porque yo soy mujer y eso es terrible. ¿Cuántas mujeres me entienden? Los exámenes hay que hacerlos, pero pues no, nada agradable. Ahora imagínense 12 años en la misma historia, sin mejoría, gastándose todo. Ahora, si por 12 años había gastado todo, me imagino que era una mujer que tenía recursos, pero también los perdió. ¿Cuántos han padecido con algún enfermo en casa que tengan que llevar al médico una y otra vez y que usted invierte hasta que la plata dice: ¿y ahora qué? No hay recursos, hay que comprar pañales, hay que comprar cremas, hay que comprar medicamentos, hay que ayudar, y la plata no está. Y de pronto al principio la familia ayuda, pero ya después dicen: no hay, no tengo, mira a ver cómo hace, yo ya di todo lo que tenía. Y comienza uno a sentirse en esa terrible escasez. Eso le estaba pasando a esta mujer, le iba peor. Qué triste, ¿no? Que uno quiera buscar ayuda donde alguien que supuestamente puede ayudarte, y que al contrario de ayudarte te vaya peor. Y aquí encontramos los principios que esta mujer aprendió y que hoy nos enseña. El primero de ellos es que uno se da cuenta a través de la vida de esta mujer que cuando hay una gran necesidad, Dios escucha. Una gran necesidad. Eso es lo primero que yo entiendo. Porque cuando todo sale bien, cuando no tienes necesidad, ¿buscamos a Dios regularmente? No. La Biblia dice en Mateo 9:12: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si tú tienes los recursos para pagar tus compromisos financieros, pues todo está bien. Si tú tienes una salud plena, está bien. Si tu matrimonio marcha bien, no hay conflicto, pues todo está bien. Si tus hijos están siendo juiciosos, responsables, pues todo está bien.
Pero cuando comienza a faltar, cuando vienen las peleas en casa, cuando vas al médico y hay un diagnóstico terrible, cuando dices, ¿qué hago para pagar este compromiso? Pues ya las cosas no están tan bien y hay una urgencia, y el único que puede ayudarnos es Dios. Mientras uno como ser humano sea autosuficiente, pues no verá el poder de Dios. Es una cruda realidad, ¿no? Pero cuando estamos en la mala, cuando estamos con esa necesidad, cuando hemos tocado toda clase de puertas y alguien nos dice, ¿y ya intentó con Dios? Ahí sí como que estamos diciendo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscarlo. Y es un problema que a veces tenemos, ¿no? Si yo tengo recursos, pues tranquila, pero cuando no, ¿a quién acudimos? A Dios. Yo me acuerdo cuando nos enviaron como misioneros, somos bogotanos y nos enviaron a esta hermosa ciudad, pues vendimos todo lo que teníamos en Bogotá y teníamos ese dinero ahorrado. Y comenzamos a trabajar, una visita, otra visita, abrimos la primera reunión, nos congregábamos unos pocos, pero había que pagar. De Bogotá había una ayuda, pero no alcanzaba, había que pagar muchísimas cosas. Entonces Carlos y Marta, ¿de dónde sacaban el dinero? De sus ahorros. Y eso que éramos misioneros, predicando la palabra, creer en Dios, pero teníamos la confianza puesta en lo que teníamos, ¿no? En el dinero. Me acuerdo que un día mi esposo iba para un encuentro y una volqueta lo estrelló de frente. Y el carro quedó vuelto, nada, Dios le guardó la vida. Y los pocos recursos que nos quedaban se fueron en ese accidente, en ese arreglo, en todo lo que tuvo que ver con ese accidente. Así es que nos quedamos sin un peso, ¿no? En esa época vino a predicar un pastor, estaban unas pocas ovejas en la iglesia, el pastor predicando y llega y dice, Dios colocó algo en mi corazón, vamos a orar por estos jóvenes misioneros. Éramos jóvenes. Y entonces, todavía, ¿no? Espíritu joven. Entonces nos llaman adelante y él dice, tómense de la mano, vamos a orar. Y nosotros, qué bueno, que oren por nosotros, que nos bendigan. Y este hombre llega y dice, Dios coloca en mi corazón algo más, que cada uno de los aquí presentes les den una ofrenda a ellos. Él no sabía lo que estábamos viviendo, él no sabía que había unos compromisos, que estábamos como atrasadongos. Entonces yo tomé la mano de mi esposo y a mí me dio, no alegría, de una vez les digo, a mí me dio pena, a mí me dio como sentimiento, como una frustración, como que, ¿cómo va a pedirle plata a la gente si nosotros vinimos a dar? O sea, era una cosa, una soberbia y una altivez, ¿cómo va a pedir plata? No haga eso. Y yo agarré a mi esposo así de la mano duro, como lo hacía así como, ¿sí oyes lo que está haciendo este hombre? Y agaché la cabeza y comencé a llorar, pero no de felicidad, yo lloraba de la molestia que tenía, ¿no? Y las lágrimas caían ahí a la tarima y comienzan a pasar las pocas ovejas y una monedita, otra monedita. Y más lloraba todavía, no por la cantidad, no por la monedita, sino que yo decía, ellos necesitan y le estamos quitando lo que tienen. O sea, yo tenía un pensamiento errado. Dios nos estaba enseñando a confiar en Él. A las pocas semanas recibo una llamada, no había celulares en aquella época de juventud. Entonces dice la persona en el otro lado, mire, usted no me conoce, yo vivo en Europa, Dios colocó en mi corazón mandarles un dinero. Y yo, ¿un dinero? Sí, y usted, no, tranquila, simplemente apunte este número. Y yo apunté un número y reclámelo. Nunca en mi vida había entrado a un sitio donde me mandaran un dinero, un giro o algo, jamás. Y yo, sí, ¿será que nos tomó del pelo? ¿Será verdad esto? Entonces le digo a mi esposo, mira, llamó una señora, no la conozco, ¿tú la conoces? No, que enviaba un dinero. Y yo creo que es mentira. Yo creo que nos están tomando del pelo. Y dice, vamos, ¿quién quita, no? Vamos. Así es que fuimos con él, pasamos así como asustados a dónde nos estamos entrando. Aquí nos van a dar un dinero, un numerito, y nos dieron unos recursos, justo lo que necesitábamos para suplir la necesidad de ese momento.
Dios nos estaba enseñando a confiar en Él. Proverbios 3, 5 al 8 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. Así es que para ver el poder de Dios, tuvimos que aprender a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino a confiar en Dios, a confiar en Él. Porque estamos tan acostumbrados a manejar las cosas, ¿sí o no? A ser tan autosuficientes en cualquier cosa. Nos duele la cabeza, nos duele el estómago y uno, en lugar de orar primero una aromática, primero una pastilla, lo que sea que nos quite el dolor, ¿no? Hay un problema financiero, a ver, ¿a quién le echo el disparo? Perdón, ¿a quién le pido prestado? ¿A quién le digo que me ayude? ¿No? ¿Cómo hago? Si hay un problema familiar, sacamos ese heroísmo que tenemos y nosotros vamos a hablar y nosotros vamos a solucionar y nosotros somos los que vamos a cambiar las cosas. Y cuando nada funciona, alguien que tiene misericordia dice: ¿ya probó con Dios? No, ¿por qué no prueba con Él? Dios le puede ayudar. Pero solamente es cuando estamos en esa necesidad. Y muchos aquí sé que han llegado a la vida cristiana por eso, porque no había esperanza, no había solución, no había restauración, todo era malo, todo era dolor, hasta que alguien le dijo: vea, casi que le suplicaron: acompáñeme a la iglesia, camine, oramos, camine, le invito. Y si no funciona, pues bueno, pero inténtelo. Y probamos con Dios. Yo no conozco su padecimiento, no sé lo que ha vivido por años, no sé qué situación le ha afligido, pero si usted tiene una necesidad, quiero decirle que es un candidato ideal para ver el poder de la fe actuando, para ver la respuesta de parte de Dios. Así es que, ¿cuántos tienen una necesidad? Hoy va a ser el día del milagro. Amén, ¿lo pueden creer? Entonces, lo primero es eso, tengo que identificar mi necesidad. Lo segundo, en Marcos 5:27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer había oído hablar de Jesús y eso comenzó a hacer que ella tuviera el objeto correcto de la fe. Por muchos años, por 12 años, ¿en quién estaba puesta su confianza? ¿En los médicos? ¿En el especialista de moda de turno? Por 12 años. Y nosotros tenemos que tener el objeto correcto de nuestra fe. Porque es que a veces el objeto incorrecto, es el trabajo. Entonces, como estoy en una buena empresa, a mí me va a ir bien siempre, estoy bien ubicado, no hay problema. Como confío tanto en mi esposo o en mi esposa, él nunca me va a fallar, ella siempre va a estar bien, entonces yo confío en él. O en mis capacidades, en mis talentos, en mis habilidades, nada me queda pequeño, yo soy capaz de salir adelante. Y resulta que estamos confiando en el objeto incorrecto, porque la empresa puede acabar, puede llegar una crisis, el familiar tal vez ya no es tan confiable. Casos hemos visto de situaciones muy complejas. Y entonces es cuando tenemos que aprender en quién puedo realmente confiar. Y en esos momentos, cuando tal vez todo se ha deteriorado, cuando he puesto mi confianza en lo que no debía, aparece Dios con su gran amor. Dios que siempre nos ayuda y nos extiende su mano. Dios que hace que las personas que fueron tal vez desechadas, personas que tal vez están sin esperanza, personas, como dice allí, quebradas o solitarias o rechazadas o angustiadas o adoloridas o enfermas o con una inestabilidad financiera, para ellos Dios es especialista, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo necio y lo sabio de este mundo. Y es cuando Dios llega y obra. Esta mujer, 12 años de flujo de sangre, era una mujer ya desahuciada. Además, quiero decirles, su autoestima estaría por el piso. Cuando hay un flujo de sangre continuo, hay un mal olor.
y eso uno lo percibe. Es un olor feo. Hace muchos años fuimos a predicar a Quito y una mujer al final se acercó si podía orar por ella, y cuando ella, pues yo no lo había notado quién era, pero había un olor muy molesto en medio de la oración. Al final ella se acercó y el olor provenía de ella. Me dice: ¿usted puede orar por mí? Llevo años con una hemorragia y no han dado con el chiste. Y era muy fuerte su olor. Ahora imagínese esta mujer, 12 años, anémica, acabada físicamente, sin esperanza, con su mirada perdida, ya no había qué hacer, rechazada por su familia. La ley judía decía que cuando existía este tipo de problemas era una mujer maldita, entonces nadie se podía acercar a ella ni tocarla. O sea, era una cosa aterradora. No sé cómo está tu vida hoy. No sé qué situaciones estés viviendo. No sé cuántos años llevas con la misma situación. Aquí todos sonreímos y nos vemos bien, pero tal vez, como dicen, el Calvario está ya en tu casa. Un hogar con problemas, hijos que ya crecieron y llevas muchos años con ese hijo, con esa hija, con problemas de drogadicción, con problemas en su soberbia, en su autoestima, con problemas de enfermedad. Y a veces como que nos vamos acostumbrando. Esta mujer era judía, ella conocía la ley, conocía la palabra, pero se fue acostumbrando a su enfermedad, se fue acostumbrando a que no había cura. Pero un día identificó su necesidad y se convirtió en una candidata. Ahora ella dice que oyó hablar de Jesús. Alguien de pronto le dice a usted: mire, crea en Jesús, pues Jesús le puede ayudar, crea. No, crea, ¿usted cree o no cree? Pero ¿creer en qué? ¿Realmente creer en qué? Porque venimos de un trasfondo muy religioso, muy religioso. Cuando nos tocó tomar las firmas para defender nuestros niños, hay mucha religiosidad todavía en nuestra tierra. Me llamaba la atención cómo la gente lleva una botella de agua para que alguien la bendiga, y esa agua ya es la que va a hacer todo. Entonces es el agua, se convierte en el amuleto, o en la matica que se convierte en el amuleto. Yo hacía fila para tomar firmas para que no se aprobara el aborto, para defender a nuestros niños. Y entraba la gente a cualquier tipo de sitio religioso y entraban levantando sus manos de rodillas para que se bendijera algún elemento, y cuando salían, que uno los escuchaba hablar, era una forma de hablar que no correspondía a la fe, una forma agresiva y violenta. La verdadera fe, la fe bíblica, es creer en Jesucristo. Él debe ser el objeto de nuestra fe. En Él debe estar siempre nuestra confianza y tenemos que conocerlo. La Biblia dice que esta mujer oyó hablar de Jesús, y ahí viene lo tercero. ¿Cómo llega la fe? Romanos 10:17, usted lo sabe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Así es que la fe se activa por lo que nosotros oímos. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Cuando hay una situación angustiante, cuando hay una necesidad en su vida, tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando. Hoy en día estamos bombardeados de infinidad de medios de comunicación. A través de las redes sociales puede pasarse una información y una información y una información. Hace 8 días, aquí entre nos, fue hace 8 días que tuvimos un evento aquí trascendental. ¿Usted lo recuerda? ¿Cómo olvidarlo, no? ¿De qué se estaba hablando hace 8 días? La fe saludable, ¿no? La fe saludable. Hubo un inconveniente, ustedes lo supieron, un padre de familia, algunos problemas de pareja, querías llevarse a la niña, bueno. Entonces alguien dijo, tembló, y todo el mundo. Los niños, se están llevando a los niños. Eso era una cosa. Nada de eso estaba pasando. Los niños estaban en su salón. Los niños estaban aprendiendo la palabra. Los padres fueron los que llegaron. ¿Qué pasó aquí? Nada. Todo estaba bien. Porque oímos cosas que no debemos escuchar.
¿sí? Uno tiene que aprender a oír lo que es correcto. Y la fe que activa, se activa por lo que nosotros escuchamos y debemos cuidar, porque Dios habla, pero el enemigo también habla. Y Dios habla y lo que Dios habla hace que tengamos fe. Pero cuando el diablo habla, también hace que nosotros dudemos. Y ese ruido que desata el enemigo sobre nuestras vidas, pues nos puede destruir. Puede robarnos la capacidad de ver el milagro. Esta mujer oyó hablar de Jesús. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero escuchen. ¿Cómo escucho yo la palabra de Dios? Porque hay dos términos que definen el oír. Uno es el logos. El logos es simplemente el conocimiento de Dios. ¿Qué es el logos? Yo me acerco a la Biblia y comienzo a leer, y aquí dice que Sodoma y Gomorra fue destruida, que el Señor envió del cielo fuego y ¡ay, qué tremendo!, ¿no? Como fue destruida Sodoma y Gomorra. Aquí habla de que Noé construyó un arca de tantos metros y uno se imagina el arca. Uy, eso es enorme, 3 pisos y en el primer piso. Y usted comienza a leer la Biblia en un logos. Y el logos es, ay, cómo murió Jesús, a ver, y lo crucificaron. Y entonces usted lee aquí que tembló y que las tinieblas llenaron la tierra. Está leyendo y se está llenando de conocimiento. ¿De qué? ¿Y tú alguna vez le hablan de Judas? Ah, sí, Judas. Judas el que entregó al Señor, y la otra persona no. Judas el hermano de Jesús, el bueno. ¿Acaso hay un bueno? Sí hay un bueno, ¿lo sabían? Hay un Judas bueno. Pero leemos la Biblia solo por conocimiento. Ese es el logos. Pero debemos ir a un nivel más avanzado. Y ese nivel más avanzado es el escuchar la palabra, no logos, sino la palabra rema. ¿Cuál es esa palabra rema? Es la palabra específica que Dios habla al corazón. Cuando estamos en ese momento de angustia, Dios habla de una manera personal. Ok, estoy leyendo la Biblia, pero yo le presento al Señor mi necesidad. Y es cuando las palabras salen, como que resaltan, como que Dios me está diciendo: no temas, confía en mí, yo te ayudo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es cuando tú comienzas a entender que Dios está contigo y que Dios te está ayudando. Esa es la palabra rema. Dios no es un Dios que le gusta estar callado, a Dios le gusta hablarnos, es un Dios que habla, que se comunica con nosotros. Ahora, esta mujer oyó hablar de Jesús. Ella iba a la sinagoga, seguramente de lejos. Por mucho tiempo tal vez en otra época la rechazaron. Pero ella conocía el logos. Pero cuando oyó realmente hablar, resucitaron a un hombre llamado Lázaro. Otro que tenía una mano seca se curó. ¿Te acuerdas de aquel leproso? Un leproso, ella oyó, ella estaba escuchando cuando Jesús, que era un personaje público, estaba por todo lugar y la gente decía y caminaba y ella escuchaba. Escuche lo que es correcto. Ella escuchó que el endemoniado gadareno fue libre. Y ella, ese loco que estaba pero terrible, el que se azotaba y que vivía entre los sepulcros, ¿cómo sucedió? Ella oyó hablar que Jesús estaba haciendo milagros. ¿Y eso qué hizo? Alimentó su fe. Ella activó su fe porque oyó lo que Jesús estaba haciendo. Activó la fe. Cuando usted viene a la iglesia, hoy por ejemplo, usted está oyendo, por eso le decimos siempre: guarde su celular. Dios merece toda nuestra atención, pero realmente los que necesitamos atender, ¿quiénes somos? Nosotros. No tener un celular que nos distrae, sino oír, tomar nota. ¿Dónde dice eso? Porque estoy alimentando mi fe. Y cuando yo alimento mi fe de la manera correcta, algo se activa dentro de mí. Entonces comienzo a creer que todo será posible, que mi esposo puede cambiar, que su esposa puede cambiar, que sus hijos tienen salvación, que esa situación financiera puede de un momento a otro Dios hacer un milagro extraordinario, que ese dictamen médico que para ti era algo terrible, ahora Dios está de tu parte.
Y Dios puede sanarte y liberarte, porque estamos oyendo hablar de Jesús. Cuando escuchamos voces extrañas, y las voces extrañas son de las personas que regularmente tenemos cerca, ¿no? Esa situación, ese muchachito, es que como vivimos, entonces no podemos avanzar. Tú tienes que determinarte, así como esta mujer. Tenemos necesidades. ¿Cuántos tienen una gran necesidad? Otra vez quiero ver las manos levantadas. Tienes una gran necesidad. Estás colocando tu fe en Jesús, pero ahora tienes que oír lo que Él está haciendo. Él sigue haciendo milagros. Él sigue manifestándose a tu vida, a tu relación de pareja, a tu matrimonio, a tus hijos. Él sigue haciéndolo porque Él es Dios. Él entregó su vida por ti y por mí. Y lo que más anhela es ver nuestra fe. La fe que toma el milagro y la fe que hace que tu necesidad delante de Dios se convierta en una realidad. Amén. Lo cuarto que hizo esta mujer, ella decía en Marcos 5:28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella, cuando oyó hablar de Jesús, dijo: yo no me puedo quedar así. Yo tengo que ejercitar mi fe. Yo tengo que hacer algo. Yo no puedo solamente quedarme con lo que estoy oyendo. ¿Por qué el endemoniado fue sano? ¿Por qué resucitó a Lázaro? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó con ellos? Yo tengo que hacer algo porque nadie lo va a hacer por mí. Nadie se va a mover por mí. Yo tengo que mover mi fe, activar mi fe. La Biblia dice en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe que no se ejercita es una fe muerta. Tú puedes decir: sí, yo creo, pastora, yo creo que mis hijos serán salvos. Pero ¿cómo ejercitas esa fe? ¿Cómo haces para llegar al corazón de tus hijos? Tú puedes decir: sí, yo creo que yo soy sana o sano. Pero ¿cómo estás ejercitando esa fe? ¿Cómo puedes alcanzar tu milagro? Yo siempre le digo a una persona cuando viene y me dice: es que me dictaminaron tal cosa, es que tengo un tumor en tal parte. Ok, ya tienes una radiografía, ya tienes un diagnóstico. Eso es lo que humanamente te están diciendo. Pero ¿qué es lo que dice tu médico de médicos? ¿Cómo te creó Él? Y siempre les digo: coloquen al frente una imagen de tu área afectada en perfecta condición. Y grábate esa imagen aquí en la cabeza, grábatela. Grábate cómo funciona. Grábate cómo entra la sangre. Grábate siendo sano, sana. No mires lo otro. Una mujer me decía: pastora, es que usted no ha visto, y me mostraba en el celular. Mire, aquí está el tumor cogió por aquí, el tumor dio la vuelta para acá, el tumor llegó aquí. No, eso no te sirve. Ahí estás activando la fe negativa. Ahí no estás activando la fe que viene de Dios. Esta mujer sufría muchísimo. Esta mujer estaba siendo ya desahuciada, con este flujo de sangre. Las tradiciones judías decían: no hay esperanza. Pero esta mujer ejercitó su fe, y para hacerlo tenía que vencer obstáculos. Y el primer obstáculo estaba aquí. Su primer obstáculo estaba aquí. Su segundo obstáculo estaba en las tradiciones. No puedo tocar a nadie, no puedo salir, no puedo moverme, soy maldita. El tercer obstáculo estaba en la gente que le rodeaba. Mire, usted está enferma, usted se va a morir, acostúmbrese a la idea. Ese esposo no va a cambiar. Árbol que nace torcido, bórrelo. Borre la segunda parte. Cambiemos nuestra manera de pensar. Tengo que ejercitar mi fe. La fe se ejercita cuando vencemos los obstáculos que se atraviesan contra la palabra de Dios. No permitas que nadie hable mal de tu hogar. No permitas que nadie hable mal de tus hijos. No permitas que nadie hable mal de la provisión o del gobierno o de Colombia o de tu salud. No lo permitas. Ahora, no es que ignoremos lo que estamos viviendo. Si alguien viene y me dice a mí algo de mi hijo, pues yo digo: no, un momentico, mi hijo no es así. Sin embargo, yo evalúo la situación y comienzo a orar, pero no permito que nadie hable mal
de mi esposo, por ejemplo. Cuidadito, ¿no? Es que el pastor, no, ni de ningún líder, jamás lo permito. Jamás. Porque para mí eso es como que yo misma no estoy creyendo en lo que estoy predicando. Tenemos que vencer obstáculos. Ella tuvo que padecer mucho, sí, pero decidió vencer absolutamente todo. Ahora imagínese usted, ella oye hablar de Jesús, comenzó a creer y salió a buscarlo. Se grabó en su mente: si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Tengo que tocarlo, tengo que tocarlo. Y ella salió, y cuando ve que Jesús va con un montón de gente, porque se le había anticipado a ella un hombre llamado Jairo, que tenía una hija de 12 años enferma, moribunda. Y este hombre llegó a donde estaba Jesús y le dijo: por favor, sana a mi hija. ¿Tú crees que yo puedo? Sí, entonces camine. Si tú crees, yo voy contigo, le dijo Jesús. Él iba caminando con él, todos sus discípulos de guardaespaldas. La multitud perseguía a Jesús. Y aparece esta mujer en escena. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo toco? ¿Cómo llego? Yo creo que ella todo lo pensó aquí, ¿no? Me voy a cubrir porque algunos me conocen y comienzan a gritarme que soy impura, que tengo que quitarme de aquí. Entonces ella se cubrió. Yo me imagino todo esto. Comenzó a caminar entre la multitud. No, caminó agachada, oliendo mal. De pronto alguien dijo: inmunda. Pero ella no le importó. Ella tenía aquí: tengo que tocarlo. Y se acerca por detrás, como sea, llegas a donde está él, toca el borde del manto de Jesús. Y Jesús voltea y dice: alguien me ha tocado. Y Pedrito, que siempre es tan querido: todos te tocaron, todos. O sea, por favor, Jesús, piensa con claridad. Todos te tocaron, todos te están rozando, todos caminan contigo así. O sea, alguien me tocó de una manera diferente, porque poder salió de mí. ¿Cómo se sentiría esa mujer? Porque de inmediato ella sintió que el flujo de sangre cesó. ¿Quién me tocó? ¿Quieres tocar a Jesús? ¿Quién me tocó? ¿Quién tocó a Jesús? ¿Quién tocó a Jesús? ¿Quién puede tomar el milagro? ¿Quién puede decir: si tan solo tocar el borde de su manto? Si tan solo tocara. Los mantos de los judíos tenían en el borde palabras escritas: si tan solo lo toco, yo puedo ser salva. Ella lo hizo y vio el milagro. Marcos 5:28 dice: porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. La fe se tiene que confesar con la boca. ¿Con la boca se confiesa? ¿Con el corazón? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso está en Romanos 10:10. Yo confieso, yo declaro, como mi esposo siempre ha contado aquí. Cuando su mamá lo veía llegar borracho, lo veía tirado, ella me llamaba y me decía: Martica, era amiga de él, del que hoy en día es mi esposo. Martica, yo: sí, señora. Habla con Isabel, la mamá de Carlitos. Ay, señora, ¿cómo le va? ¿Usted ha visto a Carlitos? No. Ah, bueno. Y colgaba. Y yo: ¿ahora qué estará haciendo? Porque éramos amigos, novios, amigos, novios. Por su condición de alcoholismo y de agresividad, dejábamos de vernos un buen tiempo. Cuando ella me llamaba, yo decía: ¿quién sabe dónde se emborrachó? ¿A dónde fue a caer? Pobre mujer, pobre señora. Le tenía pesar a mi suegra. Más bien debería tener pesar de mí misma, porque qué mujer para ser tan sabia. Y ella comenzó a ver y llamar las cosas que no son como si fueran. Ella comenzó a declarar: ese hombre no es mi hijo, ese que está tirado, el que está en la calle. Seguramente estará predicando. Seguramente estará orando, estará en vigilia, porque la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo es tu hogar? ¿Cómo son tus hijos? Tú eres diferente, tú tienes el lenguaje de la fe. Cuando alguien grita, tú no grites.
Cuando alguien se altera, ¿tú por qué te alteras? Tú tienes al lado tuyo a Jesús. Acércate a Él y proclama lo que Él enseña. ¿Crees que tu hogar puede ser restaurado? ¿Crees que tus hijos pueden servirle al Señor? ¿Crees que Dios puede darte la provisión que necesitas para pagar tus compromisos? Si el Señor pudo decirle a Pedro, abre la boca de un pez y saca de ahí para pagar los impuestos, ¿por qué Dios no puede darte la provisión que tú necesitas? ¿Crees que Dios puede cambiar ese diagnóstico, meterse en tu cuerpo cuando Él hizo cada parte de ti y cada parte está escrita en un libro sin faltar ninguna parte de tu cuerpo, y el Señor estaba en esa formación? ¿Puedes creer que Dios puede meterse y arrancar ese tumor? ¿Que Dios puede hacer el milagro más extraordinario? Al que cree, todo le es posible. Si tú crees, confiésalo con tu boca. No digas, pobre de mí, es que usted no sabe, pastora, usted no sabe el marido que yo tengo. Uy, no, usted, si usted lo conociera, mejor dicho, usted cambiaría su manera de hablar. No, 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 no. Tú eres el que tiene que cambiar. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Deja de llamar a tu hijo rebelde, o inquieto, o testarudo, o terco. Llámalo noble, tierno, dulce, responsable. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Yo veo aquí discípulos de Jesucristo. Yo veo aquí líderes de célula que conquistan esta tierra. Yo veo aquí personas que recibieron el milagro y que ya no están oyendo hablar de Jesús, sino que van a hablarles a otros de Jesús. Yo veo personas llenas del Espíritu Santo, ungidas, que donde quiera que van, todo yugo se pudre a causa de la unción que Dios ha desatado en cada uno de ustedes. Yo veo personas comprometidas con salvar esta nación, personas que hablan bien de Colombia, que aman a Colombia, que no dicen, ay, ojalá me pudiera ir a otra nación porque aquí vea, paila. No. Yo veo personas que defienden esta tierra, que declaran que todo lugar que pisare la planta del pie, Dios nos lo va a dar. ¿Para qué? Para restaurar, para sanar, para arrancar y para destruir, para plantar y para edificar. Eso es lo que Dios hace cuando hay una persona como la mujer del flujo, que a pesar de que vivió 12 años en una condición, pudo cambiar. Yo no sé en qué condición has estado, ni por cuántos años, pero hoy puedes cambiar. Hoy puedes identificar tu necesidad, poner tu mirada en el objeto correcto, que se llama Jesús, autor y consumador de la fe. Hoy tú puedes sencillamente creer y declarar con tu boca que Jesús puede hacer el milagro, nuevamente puede hacerlo. Y pedir conforme a la voluntad de Dios, activar tu fe. Vences todo obstáculo, pero estás declarando lo que el Señor puede hacer. La Biblia enseña, primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Léalo conmigo, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pido algo conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Sencillo. Si yo pido por la restauración del hogar, ¿será que es la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué va a hacer Él? Oír. Si yo pido para que mi hijo salga de las adicciones, ¿será que es la voluntad de Dios, sí o no? Sí. Nuestros hijos no se perderán. Yo no crié hijos o no tuve hijos para maldición, dice la palabra. Mis hijos serán enseñados por Dios, dice la Biblia. Si yo declaro que bienes y riquezas hay en la morada del justo y que el Señor me dará los recursos que necesito para suplir mi necesidad de ayudar a otros, ¿estoy orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Y esta mujer obtuvo el milagro.
obtuvo el milagro, dice Marcos 5:34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Ella pensaba: si toco el manto seré sana. Pero el Señor le dijo: tu fe te ha hecho salva. Porque la misma palabra es para sanidad y para salvación. Con la salvación, el Señor le dijo: yo no te voy a hacer solamente sana, te voy a dar más. Porque con la salvación llega restauración, sanidad, liberación, la unción del Espíritu, el amor de Dios. No solamente es una partecita. A veces venimos por algo simple y Dios quiere darte mucho. ¿Por qué has venido hoy? ¿Cuál es tu gran necesidad? Porque tal vez tu gran necesidad sea como esta mujer, una sanidad. O que tu esposo deje los malos pasos, una partecita. Pero Dios dice: yo no te quiero dar solamente eso, yo quiero darte más, la salvación plena. Tú crees en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. ¿Lo crees? Entonces decláralo, toda mi familia le servirá al Señor, porque yo creo. Y como yo creo, proclamo la fe. Y como yo creo, hablo las palabras correctas. Y como yo creo, mi familia será salva. No se van a perder, porque es mi responsabilidad, porque Dios me los entregó a mí para que yo se los pudiera presentar a Él. Amén. Así es que vamos a hacer algo. Vas a escribir la necesidad o necesidades que tengas. Escríbelas allí, por favor, en tu cuaderno. Escribe la necesidad que tengas, de cualquier índole. Escríbela. No importa si es pequeña, si es grande, no importa. Porque a veces decimos: ay, pero estas bobadas para molestar a Dios. No importa, escríbela. O a veces pensamos: es que hay gente con tanta necesidad y yo pues la verdad no es que tenga mucha. Escribe lo que tú anhelas, tus sueños, ese padecimiento que tal vez has tenido por años, esa condición financiera, esa inestabilidad. Escríbela. Eso fue lo primero que esta mujer tuvo que entender. No puedo seguir 12 años más igual, no puedo ni un día más en rechazo, con una baja autoestima. No puedo seguir con estos complejos, con estos temores. Escribe tu necesidad. Y si ya lo hiciste, vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Y vas a mirar esa necesidad, lo que escribiste, porque eres candidato para un milagro. Eres candidata para ver el mover de Dios. Porque tus entrañas se están conmoviendo hoy. Y vas a decirle hoy: Señor, han sido tantos años, y vas a hablar sinceramente con Dios. Tantos años con estas luchas. Me acostumbré al no hay. Me acostumbré al estar debiendo aquí y allá. Me acostumbré a los conflictos en mi casa, con mi pareja. Me acostumbré a la soledad. Me acostumbré a la enfermedad, Señor. Tal vez te identificaste con esta mujer. Muchos especialistas, muchos exámenes, y la situación sigue igual. Me acostumbré a no hablar con ese hijo que se fue de la casa y ahora lo veo cada año, cada tanto. Me acostumbré, Señor.
Me acostumbré a no hablar con mi papá ni con mi mamá, a no acercarme a ellos para evitar conflictos. Han sido años de la misma situación y tal vez no he reconocido la necesidad que tengo. Pero hoy estoy aquí, escuchando como una mujer, 12 años con un flujo, había gastado todo, como yo he gastado todo, Señor. He gastado mis recursos, he gastado mi tiempo, mis capacidades. Y estoy cansado, Señor, de luchar en mis fuerzas. Estoy cansada, Señor. Y tú tienes que ser sincero y con Dios. Eso fue lo primero que vivió esta mujer. Como que dijo: ya no más, no más, no más a mi manera, no más correr de aquí para allá, no más creer que yo puedo solucionar con mis capacidades, mis problemas. No puedo, Señor, yo tengo un límite y me cansé. Me cansé de hacerlo yo solo, Señor. Me cansé, me frustré. Otros no entienden mis luchas y yo no quiero seguir así, Señor. Puse mi fe en la empresa, puse mi fe en mi familia, puse mi fe en mis capacidades, en mi habilidad, puse mi fe en los recursos que tenía. Y todo eso se ha ido acabando, todo eso se ha ido cerrando. Hoy, Señor, vengo a decirte que te necesito. Hoy, Señor, vengo a poner mi fe en ti. Hoy, Señor, he oído hablar de los milagros que tú haces. Esta mujer escuchó: un hombre quedó libre, el hijo de una viuda resucitó, Lázaro, 3 días de muerto, olía mal y ya no había esperanza, pero un hombre lo sacó de la tumba. Esta mujer oyó que los ciegos veían, que los cojos caminaban. Esta mujer oyó tantos milagros. ¿Cuántas veces has escuchado que otra persona recibe un milagro y tú no? ¿Cuántas veces has escuchado de hogares restaurados y el tuyo no? ¿Cuántas veces has escuchado de hijos que volvieron del mal camino y el tuyo no? Hoy es el día para que tú tomes esa fe y esa fe obre un poder transformador en tu vida. Porque tu fe se ha activado, porque estás oyendo la palabra de Dios. Pero tu fe debe ser ejercitada y debes ir a Jesús. Y la única manera de ir a Él es cuando tú te humillas delante de Él, delante de la cruz del Calvario. Cuando tú levantas tus brazos en señal de rendición y tú le dices: Señor, yo te necesito, tu sangre, tú la derramaste por mí. Hay un intercambio en la cruz del Calvario que Él hizo, y cuando tú corres a Él y te humillas y sientes como su sangre es derramada y toca tu vida, entonces tú podrás comprender que también es para ti, que Él te redimió, te compró a precio de sangre. Y cuando tú te acercas a Él, al autor y consumador de la fe, y le dices: Señor, aquí estoy, esta es mi necesidad. ¿Cuánto tiempo intentando salir de aquí, salir de esta condición? Mi familia está separada, mis hijos por un lado, mi esposo por otro, mi esposa por otra. Señor, no más, no quiero esto más. Quiero la reconciliación y la restauración. No quiero seguir enfermo, Señor. No quiero seguir así, no quiero seguir en unión libre, no quiero seguir en esta cautividad, en estas adicciones, Señor. He intentado soltar esto y vuelvo y caigo en lo mismo. Pero si tan solo me acerco a ti, si tan solo puedo tocar tu manto,
si tan solo puedo proclamar lo que tú has hecho, yo podré ser libre. Yo podré ser libre. Y hoy es el día de libertad. Hoy es el día del milagro. Hoy es el día de ver y llamar las cosas que no son como si fueran. Hoy es el día de proclamar que aquel que te llamó, que aquel que puso su mirada en ti, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, aquel que derramó hasta la última gota de su sangre, está contigo. Y puedes proclamar que por sus llagas fuiste sano. Y puedes proclamar que los espinos que viviste por años, los espinos y los abrojos de una maldición, Él los llevó en su corona de espinas. Puedes proclamar que los argumentos que el enemigo tenía contra ti, porque caías una y otra vez en pecado, fueron clavados en sus manos y en sus pies. Puedes proclamar que tu mente es la mente de Cristo y que nada te es imposible. Que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Puedes proclamar que el Señor te da la provisión que necesitas. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Así es que muéstrale tu necesidad. Habrá algo imposible para Dios. Dile: Señor, esto te lo entrego. Esto te lo entrego. Hoy descanso en ti. Te toco, Señor. Toco tu manto, toco tu palabra. Lo proclamo con mi boca. Declaro la salvación. Declaro la libertad. Declaro el poder de Dios en mi vida. Y hacia otros desciende ese poder. Declaro, Señor, que no seguiré viviendo igual. Que tu mano poderosa me sostiene. Que tú harás el milagro hoy, Señor, el milagro. Tú puedes cambiar a una persona en un momento. Tú puedes sacar, Señor, sacar lo que se había perdido. Tú puedes restaurar, tú puedes hacerlo de nuevo. Aquí estoy confesando lo que tú harás. Te doy gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias porque puedo proclamar, Señor, que tú me has hecho salvo. Y al darme la salvación me diste la herencia de hijo. Soy hijo, soy hija, soy heredero, soy heredera. No es en vano mi fe. No es en vano confiar. No es en vano creer que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Tú restaurarás, Señor. Tú cambiarás mi lamento en gozo. Tú eres el que cierra puertas de maldición y el que abre puertas que nadie puede cerrar de bendición. Tú eres el que me llamó en este día, el que hizo que estuviera aquí escuchando este mensaje. Hoy mi fe crece, crece y se ensancha mi fe. Hoy creo en el milagro. Tú lo harás, tú lo estás haciendo. Puedo confiar que así es. Te doy gracias, Señor, gracias. Tus promesas son el sí y el amén. Estás frente a Jesús, frente a esa cruz del Calvario, donde hay lugar para una sola persona, y esa eres tú. Allí está la provisión para todo lo que necesitas. El amor de Dios ha sido derramado sobre tu vida. Él es papá. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho carne. Él es real. Él no te va a soltar.
nunca estarás solo ni desamparado. Todo lo que pidas conforme a la voluntad de Dios, Él te lo concederá, porque así te lo prometió. Así te dijo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Para Él sea la gloria, la honra, para Él sea nuestra adoración por siempre. Dios es real y Dios está aquí, y no va a caer. Cada palabra que te ha dado, cada promesa se cumplirá. Así es que dile: Señor, ayuda mi fe, ayuda mi fe, ayúdame a no desmayar en este mundo, ayúdame a seguir confiando, y ayúdame a que yo sea el que le enseña a otros, a que yo sea el que lleve esas buenas nuevas y que otros escuchen hablar de Jesús por lo que yo les estoy mostrando. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. 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 ¿Cuántos creen? ¿Puedes creer? El milagro es para ti. Dios está buscando hombres y mujeres de fe para desatar su poder en cada uno de nosotros. Yo quisiera saber cuántas personas nos acompañan por primera vez. ¿Vienes por primera vez? ¿Sí? No, vamos a orar un momentico. ¿Quiénes vienen por primera vez? Levanta tu mano los que vienen por primera vez. Pueden sentarse, por favor, pueden sentarse. Dios quiere hacer cosas maravillosas. Para eso tú tienes que entender que tienes que volverte ¿a dónde? A la palabra de Dios. ¿Cuántos están viviendo tiempos difíciles financieros? ¿Cuántos están viviendo tiempos difíciles? Levanten la mano los que tienen problemas financieros. Sé que la siguiente meditación de la palabra les va a ayudar mucho para entender lo que Dios quiere hacer. Amén. Quiero invitar a Armando. Pastora, buenos días.